Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso vino Cristo, para salvar a la humanidad de un infierno que es real y eterno. A ese lugar no podemos ir. El infierno es eterno. Cuando el Señor me muestra, me lleva a otro lugar, y esta revelación me da en una tercera experiencia. Mientras tengo esta revelación, el 7 de junio del 2009, el Señor me lleva y me dice: quiero mostrarte a una persona que está en este lugar. Porque esta mujer que estaba allí era una mujer que había sido llamada por el Señor. Cuando llegamos a este lugar, ella y toda la gente que estaba en esta celda, ellos intentaban predicar. Y mientras ellos intentaban predicar el uno con el otro, hablando de un mensaje de salvación, diciendo que Jesús les amaba, que se arrepientan, ellos mismos se maldecían y se odiaban, porque allá en el infierno lo que se hace aquí en la tierra lo continuará haciendo para la eternidad. Y allá en ese lugar la gente es atormentada por lo que hacía, es atormentada por las llamas, es atormentada por la conciencia, es atormentada por los demonios, por los gusanos. La gente allá no tiene paz. Allá el infierno es un lugar de dolor, de lamento y de sufrimiento eterno. Cuando yo estoy mirando a esta mujer, ella dice: mi Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor me dijo: voy a mostrarte porque ella está aquí. Y se abrió ahí una pantalla y empecé yo a mirar cómo era la vida de esta mujer. Esta mujer fue llamada en su juventud, a muy temprana edad, a servirle al Señor. A sus 15 años el Señor la llama, pero ella le dice al Señor que está estudiando, y después ella le va a servir al Señor. Aquella mujer pasa el tiempo, y cuando ya se gradúa, termina sus estudios, el Señor la sigue llamando, y ella dice: me voy a casar, cuando ya me case ya te sirvo. Y así aquella mujer pasó el tiempo, el Señor la llamó y ella dijo: ahora tengo que cuidar de mis hijos, después te sirvo. Y entonces el Señor continuó llamando a esta mujer, y mientras el tiempo pasaba, ella más excusas ponía, y luego dijo que sus hijos estaban creciendo, que no podía servirle aún porque tenía que cuidar de ellos. Pero veo yo que esta mujer está siendo llamada una vez más, y ella le dice al Señor que ahora va a tener sus nietos y que va a cuidar de sus nietos, que después ella le va a servir al Señor. Pero mientras yo estoy mirando y escuchando todo lo que ella ha pasado y las veces que ha negado el llamado del Señor, entonces veo allí a un hombre de Dios, a un profeta, que llega con una palabra direccionada del Padre y le dice a esta mujer: ¿sabes algo? El Señor me ha dicho que vas a morir porque te ha dado la oportunidad para que le sirvas y tú no le has servido, y Él te cortará, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Inmediatamente yo veo que esta mujer, cuando cierra la puerta, ella voltea y cae muerta. Entonces ella llega al infierno. Cuando yo la veo en ese lugar, ella está intentando predicar porque fue el llamado que el Señor le hizo toda su vida, y a la última vez ella le dijo al Señor que ya no tenía fuerzas para servirle. Yo no sé hoy cuánta gente aquí Dios está llamando a un ministerio. Dios te está llamando y tú estás negando al Señor y poniendo excusas al Señor. Pero aquella mujer dijo que ya no tenía fuerzas para servirle a Dios. Hoy tú las tienes. Hoy tú te puedes levantar y hacer grandes proezas y alcanzar muchas almas para Cristo. Cuando yo vi a esa mujer allí,
El Señor me dijo: la sangre de muchos fue demandada sobre su cabeza. Hija, 2520 almas están en este lugar porque ella no cumplió con el llamado que yo le hice. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay almas que necesitan recibir a Jesús. Y tú y yo somos ese instrumento. Y no podemos negarnos al servicio del Señor. Aquella mujer pidió misericordia. Dijo: Señor, perdóname por haber rechazado el llamado. Perdóname, Señor. Y el Señor le dijo: es tarde. Gusano será tu cama y el fuego te cubrirá. Ya no hay esperanza para aquella mujer. Hoy y toda la eternidad estará en ese lugar por haber rechazado el llamado del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 12:48 algo muy, pero muy importante: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Dios te ha hablado, y si Dios te habló, aún tienes vida, aún tienes esperanza. Levántate, camina y salva almas. Rescata almas del infierno. Rescatemos almas. Traigamos almas a los pies de Cristo y arrebatemos las almas de las garras del enemigo. Se van conectando también de otros lugares. Bien, en esta mañana quisiera comenzar diciendo que nosotros tenemos, como ustedes ya saben, dos tipos de presentar el evangelio, ¿no? Son dos métodos que tenemos, que son el evangelismo sobrenatural y el evangelismo 1+1. En el evangelismo sobrenatural tenemos bastantes fortalezas, así como también en el evangelismo 1+1. Sin embargo, en esta mañana vamos a revisar un poco la estrategia que estamos utilizando como ministerio y a lo que nuestro papá espiritual nos está llevando. Antes de eso, la palabra de Dios en el libro de Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios, y una de las cosas que se ha perdido en la iglesia es la definición real de lo que es la predicación del evangelio. Muchas iglesias hemos tomado el evangelio como una predicación de un evangelio histórico, de un evangelio de conformismo, de un evangelio que no confronta el pecado, de un evangelio que no produce un cambio, de un evangelio que no produce milagros, que no produce un movimiento sobrenatural. Y eso es lo que tenemos que cuidar en la iglesia, que el evangelio, la definición pura del evangelio, pueda ser predicada y no caigamos en el error de predicar otro evangelio. Es muy delicado este tema, es muy delicado este asunto, porque la palabra dice que si algunos presentare otro evangelio, este será anatema, y nosotros como líderes debemos guardar la iglesia de no caer en ese error, de no caer en el error de llevarlos a hacer un evangelismo sin fuego, un evangelismo sin milagros, un evangelismo que no manifieste el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué la gente no predica el evangelio? Hay tres razones fundamentales. La primera es porque no han sido enseñados. Marcos 13:10 dice: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mucha gente todavía no ha tenido la revelación de
hacer una conexión con el Espíritu Santo para predicar la palabra, por eso no saben qué decir, no han sido instruidos en las 4 verdades básicas que debemos presentar cuando hablamos del Evangelio. La primera verdad, todos somos pecadores, el pecado entró al mundo por un hombre. La segunda es, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. La tercera, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y la cuarta, todo aquel que cree y le confiese con su corazón, éste será salvo. Son cosas muy básicas que muchas veces desde el púlpito no las enseñamos, mandamos a la gente a predicar la palabra, pero realmente no les instruimos en estas verdades básicas de la palabra para que ellos puedan desarrollar un evangelismo efectivo. La segunda cosa es que la gente tiene miedo al rechazo. El rechazo es una de las heridas más profundas, más dolorosas que puede atravesar el ser humano. Lucas 17:25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Muchas veces la gente no sale a predicar porque tiene miedo que en la calle le rechacen, tiene miedo que le cierren la puerta, tiene miedo que le critiquen, tiene miedo que no saber exactamente qué decir ni cómo hacerlo. Nosotros debemos guiar al pueblo a que predicar el evangelio. Tenemos que hacerles comprender que para predicar la palabra hay que pagar un precio, y parte de ese precio, más allá de la inversión, es también saber manejar el rechazo de las personas. Jesucristo fue rechazado y Él en la cruz venció, y ahí está nuestra identidad. Debemos trabajar mucho en la identidad de la gente, debemos empoderarlos en su identidad para que ellos puedan ser enviados y al estar en el campo de batalla no salgan más bien heridos, no salgan más bien lastimados, sino que salgan en victoria. Efesios capítulo 1, del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una de las cosas con las que nosotros lidiamos mucho con la gente es con ese espíritu de rechazo. Tenemos que ministrar liberación en la iglesia a los evangelistas. Los evangelistas son los que nos van a dar la gente, los recursos. Al traer gente a la iglesia, van a traer los recursos a la iglesia. Al traer gente a la iglesia, van a traer personas especializadas que se van a identificar con la casa en alguno de los ministerios. Invertimos en los evangelistas, invertimos en el crecimiento de la iglesia. No invertimos en los evangelistas, no invertimos en el crecimiento de la iglesia. No invertimos en desarrollar evangelistas, no invertimos en cuidarlos, no invertimos en ver cómo está su vida espiritual, no invertimos en pastorearlos, no invertimos en el crecimiento de la iglesia. Una de las cosas más importantes y uno de los ministerios más importantes y la razón por la cual la iglesia todavía sigue en la tierra es para ganar almas. ¿Dónde debemos centrar nuestros esfuerzos? En la gente que gana almas. Gente que gana almas es gente que gana, conquista territorios de riqueza. Gente que gana almas es gente que gana, conquista territorios de influencia en la iglesia. ¿Por qué la gente no evangeliza? Tercera cosa, porque perdieron la visión de Dios por las almas, perdieron el primer amor, la pasión, el fuego. No creen muchos que Cristo viene pronto, han perdido el sentido de urgencia por predicar la palabra, y hay un adormecimiento a nivel general en la iglesia. Tal vez nuestro ministerio es muy vivo, es una iglesia muy viva, pero aún así
Nuestro Padre Espiritual siempre nos lleva a más y tenemos una misión, una asignación, son 1500 nuevas iglesias, tenemos que plantarlas, tenemos que darlas a luz y esas iglesias no son edificios, esas iglesias no son propiedades, esas iglesias no son de ladrillo. La iglesia de Jesucristo son personas. La iglesia de Jesucristo está compuesta por piedras vivas edificándose unos a otros. Para edificar esas 1500 iglesias, para dar a luz esas 1500 iglesias, necesitamos dar a luz creyentes y entrenarlos para que sean discípulos, y una vez que sean discípulos, llevarlos por el crecimiento, por la madurez, de ser nepios hasta ser verdaderos hijos. Debemos edificar permanentemente la iglesia y movilizar a los creyentes a predicar el evangelio mediante los dos métodos de evangelización: evangelismo sobrenatural y evangelismo 1+1. Dicho este pequeño preámbulo, en la iglesia necesitamos generar una cultura de ganadores de almas. Cada vez que alguien gana un alma, nosotros tenemos que celebrarlo. Cada vez que alguien gana un alma, nosotros tenemos que motivar a que esta cultura sea vigente, sea latente, sea algo que cada domingo nosotros podamos hacer el llamado y ver en el altar gente nueva. Una de las prioridades de nuestro Padre, por la que late su corazón en amor y la misma que asignó a la iglesia, son las almas. Necesitamos tener revelado el sentido de urgencia para la cosecha del último tiempo. Hay una palabra muy importante aquí: revelado. Hay un velo, hay un velo que el mundo, el enemigo, pone en el creyente. Ese velo debe ser quitado por el poder de Dios. Debemos ministrar para quitar ese velo. Debemos tener en la iglesia, en el culto, siempre un mensaje no motivacional, un mensaje de activación para atraer las almas. Nuestro Padre Espiritual cada domingo presenta testimonios de lo que Dios hace en la iglesia, testimonios de sanidad, de milagros, y esto hace que la iglesia esté permanentemente en contacto con el poder de Dios, y nosotros debemos impartir y debemos activar y movilizar en el poder de Dios, quitando ese velo, trayendo la revelación del sentido de urgencia para la cosecha del último tiempo. El objetivo es ganar almas para Cristo, multiplicar los altares familiares, establecer en la iglesia una cultura de evangelismo donde todo discípulo, miembro, mentor, líder de la iglesia y o familia debe ser un ganador de almas. Ese es nuestro más grande objetivo, es a lo que nuestro Padre Espiritual nos está llevando. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los métodos que hablábamos al principio: el evangelismo sobrenatural y el evangelismo 1+1. El evangelismo sobrenatural es la forma como evangelizamos en plazas, calles, lugares públicos, cruzadas, manifestando el poder sobrenatural de Dios con señales, milagros, maravillas. El evangelismo sobrenatural podríamos decir que es un evangelismo informal, donde nosotros vamos a quien esté pasando, a quien esté enfermo, a quien el Espíritu Santo nos muestre en la calle, a quien el Espíritu Santo nos muestre, y no tengamos necesariamente una relación interpersonal con esta persona. Cuando ya tenemos una relación interpersonal con alguien, entonces ejecutamos el evangelismo 1+1. El evangelismo 1+1 es tan fácil como decir: soy yo más una persona, soy un creyente más una persona, soy un pastor más una persona, soy un discípulo más una persona, soy un líder de casa de paz más una persona. Es por relación o por afinidad, como una forma de vida en las familias, casa de paz, lugares de trabajo, estudios, vecindarios, clubes, donde quiera que se dé una relación interpersonal. Entonces, los resultados del evangelismo sobrenatural: desata un movimiento en la iglesia, activa sobrenaturalmente, activa a los evangelistas élites, activa en la unción, en el fuego, en la pasión, en la compasión y amor al perdido, es de influencia en la ciudad, trae movimientos de testimonio a la iglesia. Sin embargo, en este evangelismo
sobrenatural nos estamos invirtiendo solamente un 10%. ¿Por qué? Porque el evangelismo sobrenatural trae poca cosecha, poca afirmación, ya que no hay un método efectivo de seguimiento a las almas. Aunque nosotros nos encontremos a alguien en la calle, les demos una palabra, si no tenemos una relación con estas personas, difícilmente vamos a poderles llevar en un seguimiento de la visión, los vamos a poder insertar. Por esta razón es que solamente estamos invirtiendo un 10% del total de nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el segundo método de evangelismo? Es el evangelismo uno más uno. Jesús lo hizo. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí vemos que Felipe hace un evangelismo uno más uno con Natanael. Felipe y Natanael tenían una relación interpersonal, tenían una relación. Y entonces Felipe le dice, he encontrado a Jesús, el hijo de José. Y entonces en ese momento es que él lo lleva a Natanael al evangelio. Entonces tenemos un evangelismo uno más uno que es por relación cercana, por afinidad. Para desarrollar este tipo de evangelismo necesitamos, número uno, hacer una cartilla de lista de personas, inventariar para hacer un seguimiento periódico. Dos, personas que vinieron a la casa de paz desde los meses de enero, febrero, marzo, etcétera, en uno más uno, aún personas que fueron evangelizadas en otras épocas, llamarlos, orar por ellos, ayudarlos. Personas de nuestro entorno, amigos, familia, compañeros de trabajo. A mí me gusta hacer mucho este ejercicio. Usted póngase a pensar, tome un momento, póngase a pensar en dos círculos. Vamos a resumirlo a dos círculos. En el primer círculo usted ponga personas de su entorno más cercano, familiares de primer, segundo grado, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos. Póngalos a todos en este primer círculo. A este primer círculo también ponga a sus mejores amigos, a sus compañeros de trabajo, ponga a sus personas más allegadas. Ahí va a tener usted un número, probablemente este número sean de 15, 20 personas. En el segundo círculo ya pone personas más casuales, pone compañeros de la universidad que no ve mucho, pone amigos de colegio que no ve mucho, parientes de tercer grado que no son tan frecuentes y en este círculo, en este segundo círculo, usted va a encontrar otras 10, 15 personas. En promedio, cada persona podría anotar 40 personas. Entonces, con esta lista, con este inventario de 40 personas, usted se propone una meta de 10 y dice, voy a llegar este mes a 10 de estas 40 personas y entonces ya se enfoca en estas 10 personas, pone nombres, apellidos, celulares y empieza a tomar contacto. A este ejercicio es al que tenemos que llevar a la gente. No solamente decirles, de todos los que conoces, entonces anótame 10 personas. La gente no lo va a pensar mucho, no lo va a madurar, no lo va a orar, no lo va a hacer correctamente. Si nosotros los llevamos por estos dos círculos, entonces les vamos a dar una pauta para que hagan su inventario. Una vez que ya tenemos estos dos círculos o esta idea de la influencia que cada persona puede llegar a tener, entonces empezamos con las etapas de seguimiento. En las etapas de seguimiento tenemos tres. La etapa del prealtar es donde hacemos que nuestros altares se presenten amigables, rompiendo patrones religiosos. Aquí trabajamos con los discípulos uno más uno. ¿Qué es un discípulo uno más uno? Es alguien que nosotros podemos demandarle un crecimiento. Podemos decir que es alguien que tiene un compromiso en la iglesia, no es alguien ya casual, no es un creyente, es un discípulo que está listo para multiplicarse y para correr la visión. Entonces, en este prealtar, nosotros predisponemos, hacemos un ajuste a nuestros altares. ¿Cuáles son los altares? Enseguida lo vamos a ver.
Luego del prealtar tenemos el seguimiento en el altar, que aquí es donde ya la gente llega a uno de nuestros altares, hacemos un registro de las visitas, hacemos un llenado de las boletas, tomamos los testimonios y en el posaltar hacemos un seguimiento a lo que hemos logrado en el altar, a los nuevos convertidos. Entonces, ¿cuáles son los altares para nuevos creyentes? Martes, casa de oración; jueves, casa de paz; sábado, RMS; domingo, servicios generales. Inclusive hay gente que llega los sábados a la fiesta de bienvenida. Todo lugar donde se haga un llamado, entonces, toda reunión de iglesia donde se haga un llamado va a ser un altar. De esta forma, entonces, podemos comprender mejor que cuando nosotros pensamos en la etapa de prealtar, entonces tenemos que pensar qué va a haber en el prealtar en mi casa, martes, casa de oración. Entonces en este prealtar voy a trabajar con las redes. Les voy a decir muy bien, el martes estamos de servicio, es una oportunidad para que podamos presentar las almas. En el segundo altar, en mi casa de paz, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con mis líderes de casa de paz y les voy a decir, ¿qué vamos a hacer en la Casa de Paz para ganar almas? A ver, es aniversario de Santa Cruz. ¿Por qué no hablamos un poco de la historia de Santa Cruz? Ponemos a alguien ahí con tipoy y de refrigerio damos un refrigerio típico de nuestra ciudad. De esta forma, entonces estamos dándole un movimiento al altar Casa de Paz. En el altar RMS, ¿qué voy a hacer en la etapa de prealtar para el altar RMS? Voy a decir a la reunión de jóvenes, muy bien, entonces este sábado, ¿qué hacemos para ganar almas? El sábado podemos preparar una fiesta con los jóvenes, una fiesta de pares, una fiesta de pares. Vengo yo con mi par y nos vamos a vestir juntos. De esa forma, entonces vamos generando movimiento en nuestros altares y eso lo pensamos en la etapa de prealtar. Y el domingo, por supuesto, ya nuestros domingos tienen un formato. Sin embargo, también podemos trabajar con las redes y podemos decir, bien, en este domingo entonces vamos a hacer la campaña del auto. Vamos a pagarle el auto o el transporte a todos los nuevos. Vamos a movilizar nuestras redes prealtar para que todos los nuevos tengan transporte gratis. Entonces es una forma, son solamente algunas ideas, algunas pautas en las cuales nosotros podemos trabajar en el prealtar. Una vez que la gente llega a nuestros altares, ¿qué va a pasar? Hacemos el registro de invitados especiales. Domingo a domingo nosotros hemos instalado un stand de evangelismo. En este stand nosotros hacemos un preregistro, tomamos el nombre de la persona que está viniendo primera vez, le distinguimos con un credencial de invitado especial y le decimos, bienvenida, esta es tu casa, eres especial para nosotros. ¿Quién te invitó? Estamos contentos que estés aquí. Y en este primer registro que se hace en la entrada de la iglesia de los cultos, principalmente de la iglesia, no tanto de la casa de paz, sino de los cultos de la iglesia, martes casa de oración, domingos los servicios generales, ahí nosotros le hacemos el preregistro. Es importante este preregistro porque a veces los registradores no llenan correctamente la boleta y cruzamos datos. Entonces es importante que más allá de que ellos sean distinguidos con su credencial de invitado especial, también ya podamos contar con sus datos. ¿Qué va a pasar cuando ellos son distinguidos con su credencial de invitado especial? Vamos a poderlos identificar como que son nuevitos, son cosecha. Entonces, cuando sea el momento del llamado, nosotros vamos a poderlos identificar y ayudarlos a que pasen al altar. Si aún así no llegaran a pasar al altar, entonces nosotros de igual forma los podemos invitar al cuartito de bienvenida y en el cuartito de bienvenida darles una segunda oportunidad para que reciban el llamado a la salvación. Una vez nosotros tenemos al nuevo creyente ya habiendo aceptado al Señor, hacemos el registro en el formulario de nuevos convertidos, que es prácticamente su certificado de nacimiento a la visión. Una vez que hemos comprendido este pequeño procedimiento de cómo
de cómo nosotros podemos, primero que nada, traer traer la verdadera revelación de cómo presentar el Evangelio, la, sacar de la iglesia, cuidar a la iglesia, de no presentar un evangelio tibio, un evangelio de motivación, un evangelio que solamente vaya a presentar una actividad o una religión. Ya sabemos cómo recibir, cómo movilizar nuestros altares, ya sabemos qué hacer con los creyentes. Después de esto, por supuesto, viene la etapa de seguimiento, de afirmación de las almas. En esta etapa se los lleva a la fiesta de bienvenida, en esta etapa se les presenta la oportunidad del bautismo. Una vez que ya comprendemos esto, entonces vamos a hablar cómo establecer nuestras metas. Primero que nada, vamos a hacer un inventario de nuestros líderes de Casa de Paz, y a nuestros líderes de Casa de Paz les vamos a decir cuántos discípulos, cuántos están afirmando, cuántos podemos considerarlo discípulos en cada Casa de Paz. No creyentes itinerantes, no creyentes que vienen de vez en cuando, ya discípulos. Segundo paso, los efesios revisan esas listas, añaden, quitan. Tercer paso, los efesios identifican a los discípulos 1+1 para proyectar un crecimiento. Y cuarto paso, se establecen metas de crecimiento en base a las personas comprometidas. Es decir, vamos a trabajar con discípulos, con gente que realmente estamos viendo que sí puede dar fruto. Las metas de multiplicación se establecen en base a la cantidad de discípulos comprometidos, en base a la cantidad de gente de influencia de nuestra iglesia. Entonces ahí podemos proyectar, por ejemplo, una meta mensual, es un ejemplo, el número 40, y asimismo ya proyectar una meta trimestral que nos va a dar, si fueran 40 mensuales, 120. Sin embargo, nosotros tenemos que también considerar que hay un porcentaje de pérdida. Nosotros pensamos que es casi un 50% de pérdida que tenemos. Entonces, vamos a aumentarle un 50% de tal forma que ya nuestra meta mensual, si tenemos 40 discípulos, van a ser nuestra meta 60. O sea que de los 40 que vamos a llevar a que traigan una persona, les vamos a apretar para que traigan una persona y media, más o menos, ¿verdad? Para que traigan una persona y media, es por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a proyectar un 50% más para ganar ese porcentaje de pérdida. Y de esa forma también nuestro porcentaje trimestral va a subir a 180. El proceso de evangelismo semanal, entonces el líder de Casa de Paz le provee reuniones, cuidado pastoral a los nuevos creyentes. El evangelista élite puede proveer estrategias, moviliza para hacer un evangelismo efectivo 1+1. El discípulo 1+1 también recibe desafíos. Los desafíos son prácticamente estos números que les he mostrado, ¿no? Decirle, bueno, tenemos que multiplicarnos, tienes que traer una persona, este fin de semana trae una persona, esta reunión de Casa de Paz trae una persona a tu Casa de Paz, y cada persona, entonces cada discípulo 1+1, cada semana tiene al menos 6 oportunidades o 6 reuniones de altar para presentar nuevas vidas, en nuestro caso. Muy bien. Quisiera también hablar un poco acerca de las funciones de la rueda de evangelismo. Tenemos un líder de mini rueda. Este líder genera un movimiento semanal de dinamismo en todas las reuniones de Casa de Paz, supervisa al líder de Casa de Paz, se enfoca en el cuidado pastoral. El sublíder de mini rueda de evangelismo supervisa a todos los sublíderes de Casa de Paz de la red, hace una agenda de visitas para el líder de Casa de Paz para ofrecer ese cuidado pastoral. El evangelista élite, 1+1, es alguien que hace seguimiento. Aquí siempre me han preguntado qué diferencia hay entre el evangelista élite del evangelismo sobrenatural, que es el que sale a la calle, presenta, es un cortacuellos, como se dice, y el evangelista élite 1+1. La verdad es que no hay una diferencia sustancial. El evangelista élite 1+1, de igual manera, tiene que ser alguien que se mueve en el poder sobrenatural. Recordemos que el evangelio es hacer milagros, es manifestar el poder de Dios. Sin embargo, este evangelista élite de 1+1 ayuda a los discípulos de la red para que
ellos tengan como un mentor en el evangelista élite 1+1, alguien que les ayuda a hacer call center, alguien que desarrolla estrategias juntamente con los líderes de Casa de Paz, juntamente con el equipo de evangelismo y el Efesio. En esta parte es muy importante subrayar la participación del Efesio. El Efesio es quien tiene que llevar a la red, a la movilización y apoyar a cada uno de estos, digamos, de estas 4 funciones o de estos 3 grupos de personas que participan en la mini rueda de evangelismo. El líder de la mini rueda, el sublíder y los élites. El líder de Casa de Paz entonces supervisa al sublíder de Casa de Paz y discípulos 1+1, es la cabeza responsable de la Casa de Paz, se enfoca en visitar, dar cuidado pastoral, desarrolla la Casa de Paz, una actividad dinámica cada semana. Hemos tratado de ayudar un poco para que el líder de Casa de Paz no lleve solo la carga del evangelismo. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que puede estar pasando en muchas iglesias? Que al líder de Casa de Paz es al que se le demanda todo prácticamente. El líder de Casa de Paz es el que tiene que evangelizar, es el que tiene que traer las almas, es el que tiene que hacerlo todo. Es nuestra unidad de producción más importante, el líder de Casa de Paz, y es a quien debemos también dar más apoyo. Por esa razón es que hemos descentralizado un poco y hemos hecho esta estructura, que viene a ser un líder de mini rueda, un sublíder de mini rueda y evangelistas élite que van a trabajar en coordinación con el líder de Casa de Paz para que él reciba el apoyo y pueda recibir también no lo haga solo, sino que también recibe el apoyo para llevar a los discípulos de su Casa de Paz a la acción. Lo mismo el sublíder. Entonces aquí hacemos ya la transición a la afirmación. Evangelismo y afirmación trabajan juntos. Ahora no estamos seguramente con el diácono Jeffrey ya van a ver un poco más a profundidad lo que es el tema de afirmación, pero no estamos separados, trabajamos estrechamente evangelismo y afirmación. Afirmación trabaja con los evangelistas porque son los evangelistas que tienen que hacer el proceso de afirmación. Si bien en la rueda de evangelismo les damos las armas, les damos la movilización para ganar a los nuevos convertidos, los evangelistas no es que llevan al nuevo convertido, hacen la boleta y se olvidan. No, los evangelistas son los que tienen que hacer el seguimiento y hacer la afirmación de las nuevas armas. Y aquí hacemos la transición con una fiesta de bienvenida donde damos la oportunidad para el bautismo bajo el lema Mi casa y yo seremos salvos. Programamos nuevas citas con los nuevos creyentes para visitar su casa, para visitar su familia, para visitar su entorno, su trabajo, donde ellos estén. Mi casa y yo seremos salvos es el lema para hacer para ganar el territorio de su familia. No solamente nos conformamos con ganar un alma, sino que el objetivo es ganar su entorno y ganar su familia. Entonces aquí tenemos finalmente la conexión con envío, discipulado y afirmación. En este 2023, nuestra meta es 3 por 1. Si usted en su iglesia tiene, qué sé yo, 150 personas, tiene que lograr que 3 veces en el año esas 150 se multipliquen hasta fin de año llegar a 450. Nosotros en la iglesia tenemos 1,500 personas, estamos trabajando para que hasta fin de año podamos alcanzar a 4,500 personas. Esa es la dirección que nos ha dado nuestro Padre Espiritual. Y antes de cerrar esta reunión, quisiera orar un momento y usted donde esté, póngase de acuerdo conmigo. Oremos por los evangelistas, oremos por la iglesia, oremos para que Dios traiga una movilización a partir de este mes de marzo. Hoy es el último día del mes de febrero, estamos prácticamente cerrando el primer trimestre, estamos a tiempo de lograr la multiplicación 3 veces durante este año. Pongámonos en la brecha,
Cuidemos a los evangelistas, cuidemos a los líderes, amémoslo, veamos por sus necesidades. Recuerde, si usted se invierte en los evangelistas, se invierte en el crecimiento de la iglesia. Padre, me pongo de acuerdo con cada pastor, Señor, con cada evangelista que está viendo esta transmisión. Y en este momento, Espíritu Santo, trae la revelación a nuestros corazones, a nuestras iglesias, trae el sentido de urgencia del evangelio de la última hora para cosechar las almas que están esperando una voz que se levante, Señor. Ten misericordia de la ciudad en la que nos has puesto. Ten misericordia de nuestro entorno, Señor. Y por amor a las almas, despierta tu iglesia, despierta a los evangelistas, Señor. Despiértalos, saca de la pasividad, saca del adormecimiento, Señor, a la iglesia y movilízala, moviliza en el espíritu de la hora, en el espíritu de la unción, en el espíritu de ganar almas. Y Señor, la trompeta que está sonando en los cielos, la trompeta que trae avivamientos en diferentes partes del mundo, suene también en nuestra iglesia y prenda y encienda a cada uno para amar a los perdidos y para traer el evangelio del reino a nuestras ciudades y a nuestro entorno. En este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo y oramos por los líderes de las ruedas de evangelismo, por toda persona que tú has llamado y has marcado desde antes de que nazca para ser un evangelista de la última hora. Despiértalo, libéralo, Señor. Danos estrategias para liberarlos. Danos estrategias para ministrar su corazón. Danos estrategias para romper las ataduras de sus manos, las ataduras del temor, las ataduras de sus pies. Danos estrategias como líderes para movilizarlos y amarlos y llevarlos, Señor, a la compasión por las almas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Este video está